Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro del Miguel Log Indair de la pareja de Prapai y Sky. Vamos a continuar con su historia, así que diciendo esto, comenzamos con el video. En un video anterior nos quedamos en que Sky llegó a su dormitorio ya que Prapai lo había llevado. Sky ahora estaba enojado con Rey porque se enteró que fue Rey quien le dio su número a Prapai. Al día siguiente, Sky atrapa a Rey en la universidad. Sky pregunta, ¿hay algo que quieras explicarme? Rey dice, yo. Sky le contesta, no tienes que hacer una voz linda, por cuanto me vendiste. Esa mañana, Sky ni siquiera se molestó en sentarse y esperaba a su amigo cercano, que llegaba tarde a clases. Cuando la profesora dijo que se fueran, no tuvo que esperar que se escapara. El hombre más alto lo agarró por el cuello, hasta que el amigo se dio la vuelta con una sonrisa seca, manteniendo la cabeza gacha, evitando su mirada. Yo no te vendí, dice Rey. Pi me dijo de que tú y él se conocían. Sky le contesta, pero si fuera un conocido, ¿no deberías preguntar? Rey dice, bueno, Pipai dijo de que esa noche, en la carrera de autos, él fue quien te sacó, y olvidaste tus cosas con él. Cuando la inocencia fue confirmada, la persona que estaba enojada entrecerró los ojos, incapaz de recordar lo que podría haber olvidado. Todo lo que me quité, me lo volví a poner. ¿Cómo pude olvidarme algo? Te han engañado, dice Sky. Rey al escuchar esto pregunta, ¿por qué tendrían que engañarme para preguntarme por ti? Incluso Sky estaba perplejo, mirando los ojos redondos de la otra persona, que lo miraban con profundidad. Sky contesta, ¿cómo voy a saberlo? Rey dice, oh, si no lo sabes, ¿cómo lo voy a saber yo? Entonces, si olvidaste algo con Pipai, ¿por qué no me lo puede devolver para yo llevártelo? Pipai aparece en la casa de Payu muy a menudo. Ahora, además de tener cuidado con su hermano gemelo, debo tener cuidado cuando él llega y presiona el timbre de la casa. Sky dice, ¿por qué motivo estás tan preocupado? ¿Y por qué siempre estás con Pipayu? De repente las mejillas de Rey se sonrojaron y gritó con voz severa, por favor. Es cuando Sky se encogió de hombros. Sky dice, no tienes que preocuparte. Estás con él desde antes del comienzo del semestre. No hay tiempo que perder con Pipayu. Rey dice, ¿tienes que decirlo en voz alta? ¿De qué te preocupa? Dice Sky. Todos saben que tomaste al antiguo dios de la tormenta como novio. En las vacaciones del último semestre, Payu había venido a mostrar su poder frente a los juniors de todos los años, anunciando su propiedad sobre Rey. Cuando llegó el nuevo semestre, todos sabían de que este pequeño amigo ya estaba tomado. No importa lo fuerte que hable Sky, todo el mundo sabía de que Payu y Rey eran novios. De repente aparece Zig. Zig pregunta, ¿están hablando sobre Non-Rey y sobre cómo tomó a Pipayu como novio? Así es, contesta Sky. De repente un hombre guapo como Zig se metió en la conversación y preguntó en tono divertido, mientras que Rey alza las manos para cubrirse. Zig dice, ¿sabías que aparte de Ple, que está con el corazón desconsolado, también su hermano Pisón parece un perro que ha sido abandonado? Tan pronto como escuchan el nombre de Payu, varias personas salieron del salón. Ple, la hermosa chica de su clase, que Rey solía perseguir, y Pisón, cuando se enteraron de la noticia de que Rey conquistó a Payu, sus ojos ardieron. Ahora Rey estaba rodeado de algunos de sus compañeros y personas que había llamado Zig. Rey mira a su mejor amigo como si pidiera ayuda, pero Sky le dice, no esperes, tú me vendiste. Sky recoge sus cosas y sale de ese lugar. A Sky no le importa cuánto proteste su mejor amigo o cuántas miradas le envíe pidiendo simpatía. Todavía está molesto por lo que hizo su mejor amigo. Sky se estaba yendo a su habitación, pero se encuentra con Joe. Ella le dice, espera Sky. Joe es la hija del dueño del dormitorio. Salió corriendo de la oficina de vidrio y llamó a Sky.
Ella le dijo, un hombre guapo dejó esto para ti. ¿Qué cosa?, dijo Sky. Sky entrecierra los ojos para mirar el ramo de girasoles. No era solo una flor, era un ramo de flores, enorme, de color amarillo brillante, envuelto en papel marrón, atado con un lazo blanco. Era tan magnífico que el destinatario apenas se atrevió a extender la mano y preguntó para estar seguro. Sky dijo, ¿estás segura que esto es mío? Joy contestó, sí, no hay nadie más en este edificio que se llame Sky. Sky se mostró reacio para aceptarlo, aunque en el fondo de su corazón se imaginaba la cara de la persona que lo envió. El gesto de total negativa hizo sonreír a la niña. Joy dijo, Sky de segundo año de arquitectura solamente hay uno, ¿verdad? No me digas que hay más personas con el mismo nombre. Sky dijo que era para Sky. ¿No te habrás equivocado?, preguntó. Esta vez la persona solo pudo escuchar porque en su grupo, además de tener a esta persona Sky, hay otra persona, pero su significado es diferente. El Sky, que significa cielo, solamente puede aceptar el ramo de flores con miedo, como si hubiera una serpiente que está lista para saltar en cualquier momento. Sky pregunta, ¿una persona bien parecida a Pi? Joy contesta, sí. El mismo Sky no esperó obtener más que eso, porque inmediatamente se dio la vuelta, salió del edificio y le llegó un mensaje a su celular. Espero que te guste. Esto aclaró todo. El mensaje que aparece en el teléfono es la respuesta sobre quién envió este ramo. Esta vez solo dudó por un momento y su corazón se rindió. Pai dice, pensé que el pequeño Sky ya había bloqueado mi número. Estoy muy contento. Tan pronto como marcó el número del psicópata, Sky pensó que quería cortar al escuchar la risa de la persona que atendió sin siquiera haber terminado el primer tono. Pero debido al pesado ramo de flores en su mano, el joven le preguntó con un sonido suave, ¿eres tú quien me envió las flores?, pregunta Sky. Pai contesta, sí, fui yo. ¿Te gusta? Sky dice, ¿por qué lo enviaste? Pai contestó, ¿debe haber una razón para enviar flores a alguien que te guste? El oyente frunce el ceño, pero aún así pregunta con calma, ¿puedes venir y llevártelo?, pregunta Sky. Pai dice, no tengo tiempo. Estoy muy ocupado últimamente. Me costó mucho trabajo encontrar el tiempo para enviarte las flores. Sky dice, entonces, ¿por qué diablos me las trajo? Nunca dije que las quería. Pai dice, ¿no me vas a preguntar por qué son girasoles? Sky contesta, no. Pai dice, porque el cielo y el sol están emparejados, y aunque no puedo ser el sol, quiero que cuando el pequeño Sky vea el girasol, sepa de que Prapai quiere estar emparejado con No Sky. Sky, al escuchar esto, se quedó en silencio. Sky podría jurar que acababa de escuchar la frase más mala de su vida, así que solo calla sin palabras. Ahora solo se escuchó una risa suave de la persona que puede hablar sin vergüenza en absoluto. Pai dice, oh, tengo una reunión, déjame colgar primero. De todos modos, no olvides poner al girasol al lado de tu cama. Cuando lo mires a tu alrededor, sentirás que hay alguien durmiendo contigo como esa noche. Pai dijo esto de buen humor y colgó el teléfono con tristeza. Sky estaba quieto, con sus ojos fijos en el ramo de girasoles. Sky empieza a reírse. ¿Quién lo hubiera pensado? De un hombre como ese tipo de apariencia, decir algo como esto, que ponga las flores en la cabeza de la cama y pensar que dormimos juntos. No hay manera, dijo Sky. Ese es el pensamiento de la persona que subió las escaleras de nuevo, con una sonrisa. Bueno, el cielo no quiere tener pareja, así que vamos a jugar con los girasoles a la basura. Con esto terminamos. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. ¿Será que Sky sí bota los girasoles
o tal vez no lo hace. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan. Vemos de que ParaPie está haciendo todo lo posible para conquistar poco a poco a Sky. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan. Y terminamos, por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram, si es que desean, ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. También les comento que en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro de la historia de ParaPie y Sky. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo el link. Hay una lista de reproducción, ahí pueden encontrar la historia de ParaPie y Sky en orden para que ustedes no se pierdan ningún detalle con respecto a esta hermosa historia de esta pareja. Me retiro, bye bye, cuídense mucho.